Ahí estamos. Bueno, creo que ya estamos en hora. Ahí está, ahí empezó a grabar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse desde tantos lugares, de toda la TAM. Bueno, el día de hoy vamos a estar junto a Andrea dando una charla, un pasitón, de mano de la comunidad regional de Performance Testing de la TAM. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Performance Testing Mindset, parte 1. Así que, bueno, esta es parte 1, lo cual quiere decir que va a haber una parte 2 y una especie de parte 3, que va a ser el Performance Testing Mindset, una parte 1 que es el Performance Testing Mindset parte 2, y luego vamos a tener una tercera charla llamada Baby Steps, las tres relacionadas y todas basadas en el contenido de la certificación, del syllabus de la certificación de ISTQB de Performance Testing. Así que eh, al mismo tiempo en el que hablamos y charlamos y le mostramos contenido, vamos a estar aprendiendo y ya estudiando, ¿por qué no?, la certificación de Performance Testing. Así que espero que les guste y que, bueno, podamos aprovecharla todos. Claro que sí. Muchas gracias, Martín, por esa presentación. Les cuento que el día de hoy tenemos una agenda muy interesante. Vamos a estar tratando 4 temas y una sesión de preguntas y respuestas. El primero es ¿qué es Performance Testing? El segundo tema va a hablar acerca de los principios. El tercer tema vamos a ver los tipos de Performance Testing. Y finalmente en el cuarto tema vamos a ver los tipos de testing aplicados al performance testing. Y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos este viaje? Entonces, ¿qué es performance testing? Como saben, las pruebas y el testing viene en 2 ramas, por decirlo así. Hay de tipo funcional y no funcional. El performance testing hace parte de las pruebas de software no funcional. Engloba y determina lo que será la estabilidad, la rapidez, la escalabilidad y el tiempo de respuesta de una aplicación, y dependiendo también del ciclo de vida en el que está. Como vamos a ver el día de hoy, las pruebas de performance no engloban solamente un tipo de prueba, sino que vamos a ver que va más allá de un solo tipo de prueba, de estrés o de carga, ¿cierto? Va mucho más allá. También es importante que tengamos presente que es imprescindible en el ciclo de vida de software y que está relacionada a la estabilidad, a la rapidez, a la escalabilidad, pero esto no se determina porque sí o por el azar, sino que nuestro cliente final, nuestro usuario, es quien nos determina cuáles son esas necesidades a las que vamos a apuntar. Ahora vamos a ver por qué es el performance testing importante. Y en esta parte vamos a hablar de las 3 E. La primera de ellas es que es esencial, es una parte esencial que nos provee una buena experiencia para los usuarios. A muchos nos ha pasado que al entrar a determinada plataforma se cae, no carga bien, hacemos algún paso y falla, todo se estalla, todo se bloquea. Ahí faltaron pruebas de performance. También vamos a hablar de la estabilidad. Esa estabilidad tiene que ver con los niveles de calidad que son aceptables por los usuarios. Como hablábamos hace un momento, esos niveles de aceptación, por decirlo así, de la calidad, no están al azar. No es que alguien llegó y se inventó cualquier cosa o que el tester dijo, no, pues que aguante 100 personas y el resto que se mire a ver qué se hace. No, tiene relacionado el performance testing con las solicitudes y las necesidades y los requerimientos que el usuario le ha implantado. Es decir, que le ha dicho, mire, que me responda en tantos segundos, que los recursos utilizados sean estos, que esta sea la capacidad de las personas. Entonces, ahí viene la tercera E, que es las expectativas de la satisfacción del cliente. Hay que recordar que como tester estamos enfocados a que la experiencia final del usuario sea la mejor, ¿cierto? Que más allá de que queramos o no encontrar errores o que queramos o no probar la fiabilidad del sistema, lo que queremos es brindar una buena experiencia y generarle al cliente una satisfacción. Entonces, ahí ya vamos con 2 conceptos fundamentales. ¿Qué es el performance testing y por qué es importante? Entonces, ya sabemos que el performance testing es una prueba no funcional que quiere garantizar la buena experiencia para los usuarios.
Vamos a ver ahora la parte de los principios. Recordemos que toda esta información está tomada directamente del Syllabus para la certificación de Foundation Level en Performance. Entonces, para los principios del Performance Testing tenemos tres bases que son esenciales, que son súper fundamentales y que las hemos resumido en el tiempo, el comportamiento del tiempo, la utilización de los recursos y la capacidad. De manera breve, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos para poder entenderlos. Entonces, con relación al comportamiento del tiempo, generalmente la evaluación de ese comportamiento del tiempo es el objetivo de prueba de rendimiento más común. Creo que a más de uno nos ha pasado que vamos a determinada consulta, estamos escribiendo un correo, estamos tratando de comprar un producto y eso se queda eternamente cargando. Y tristemente muchas veces ni siquiera tiene como el spinner que nos va mostrando que está cargando, sino que simplemente se queda ahí, bloqueado. Entonces uno no sabe si compró, si no compró, si va a esperar, si se le tildó, si fue el internet. Entonces, este aspecto de las pruebas de rendimiento lo que hace es examinar la capacidad que tiene el componente o el sistema para responder a las entradas del usuario dentro de un tiempo específico y bajo unas condiciones específicas. Estas mediciones de tiempo normalmente no las brinda el usuario, es decir, nuestro cliente, por decirlo así, es el que determina cuál es el tiempo de respuesta que quiere. Incluso podemos notar que ese tiempo de respuesta, ese comportamiento del tiempo, pueden llegar a ser un riesgo que se debe tener en cuenta al momento de hacer como el plan de pruebas. Vamos a hablar ahora de la utilización de los recursos. Es bastante importante que tengamos presente que en ocasiones hay aplicaciones, hay páginas o hay plataformas que tienen una asignación de RAM limitada. ¿Qué significa esto? Que si hacemos muchas peticiones al mismo tiempo, puede ser que esa capacidad de RAM se vuelva un bloqueo, ¿cierto? Y que incluso se identifique también esa utilización de los recursos como un riesgo. De ahí la importancia de que hagamos pruebas de performance relacionadas con la utilización de los recursos, sobre todo, por ejemplo, con la utilización de la memoria. Vamos a hablar ahora de la capacidad, el principio de la capacidad. Tenemos que tener presente que las aplicaciones ahora son muy masivas, es decir, todo el mundo está interconectado. Sería muy triste decir que vamos a sacar una plataforma o un sistema y que 2 o 3 personas van a aparecer ahí. Muy triste. Esa no es la realidad del software, ¿cierto? La realidad es que se conectan miles y millones de personas, miles de personas. Y al mismo tiempo, en contados segundos, están haciendo miles de peticiones, de consultas, de solicitudes, de compras. En este momento se deben estar haciendo miles de compras, por ejemplo, en una página de boletos. ¿Qué pasa con la capacidad de esa página si no se hizo una prueba anterior? Entonces, simplemente va a fallar, va a estallar y las personas van a perder tiempo, van a perder dinero y se va a perder también la fiabilidad en las empresas. Entonces, como testers, sobre todo enfocados al performance, estamos muy interesados en hacer que nuestros clientes no pierdan esa confianza en que los productos que se están entregando son correctos. Entonces, recordemos el comportamiento del tiempo, la utilización de los recursos y la capacidad del sistema. Otros principios que son aplicables son los siguientes que vamos a ver. Los vamos a ver de forma muy general. Ya, gracias. Los vamos a ver de forma muy general, pero son bastante interesantes. Entonces, el siguiente principio es, los test que nosotros creemos deben estar alineados con la definición de las expectativas del cliente. Es decir, si estamos haciendo un caso de prueba, no vamos a decir, no, pongámosle pues 2 segundos de respuesta. No, tenemos que estar alineados. Si el cliente nos pidió 0.3 segundos y nosotros estamos por allá volados con 8 segundos, estamos haciendo pruebas que no están alineadas con las expectativas. Si nos piden que para nuestra plataforma haya una respuesta para que se suban 10.000 personas y nosotros estamos haciendo pruebas sobre 4, 5 o 100 personas, estamos desfasados, ¿cierto? Tenemos que ajustar nuestros test o alinearlos para las expectativas del cliente. Los test que hagamos deben ser reproducibles. Es decir, yo no voy a hacer una prueba en la que por azar me paso X evento y ya. No, es que de 100 veces que intenté me pasó una vez.
Probablemente entonces no es un error, es más bien un caso que es borde, ¿cierto? Que es muy poco probable que suceda. Entonces, cuando hagamos test, tengamos presente que las pruebas que hagamos deben ser reproducibles. Los test deben mostrar resultados que sean entendibles. Es decir, cuando yo realizo una prueba de performance, no voy a sacar cualquier resultado por sacarlo, por salir del paso. No, debo hacer que mis pruebas sean lo suficientemente entendibles, no solo para mí, que sé de tecnología o sé de performance, sino también para mis clientes, en un lenguaje que sea entendible para ellos. Otros principios muy importantes que vamos a tener presente es las pruebas se deben realizar siempre y cuando los recursos nos lo permitan, ya sea de manera completa o parcial, que se realicen en el sistema de producción más representativo. Estaba leyendo un comentario de Cristel, muchas gracias. A veces nos pasa, ¿cierto? Nos sentimos tentados a ir o un poco más allá o un poco más atrás y dejar algunos casos como olvidados. Es importante utilizar la experiencia, ¿cierto? Porque eso va a determinar como nuestro sello característico como testers. Pero si bien es bastante importante que estemos alineados con las expectativas del cliente. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Entonces, no vamos a hacer pruebas de performance en el ambiente por allá más olvidado del mundo, en el ambiente más atrasado, en el espejo más roto, no. Vamos a hacer las pruebas de performance en el ambiente que esté más alineado con el ambiente de producción. Por ¿Solo yo veo la imagen congelada o...? Ah, sí. Pensé que era yo. Está, perfecto. No, está bien. Yo estaba chequeando aquí mi proveedor y dije, no, pero no veo problemas. Vamos a esperar unos segundos. No hay que llamar entonces a la compañía. Perfecto. No, bueno, igual ya llamé un par de veces, así. Hola. Lo que hay que hacer ¿Me es escuchan? editar el Ahí video. estás. Llegaste. Hola. Qué Ah. susto. Eso siempre pasa, lo siento, ¿no? No, es normal, no hay problema. Aún se ve la presentación. ¿O ya no? Sí, se ve. Sí, bueno, súper. Nos quedamos en la parte en la que tenemos que hacer pruebas de performance en el ambiente más representativo del sistema. No lo vamos a hacer por allá en el ambiente más olvidado, por facilidad, por comodidad, por pereza, no, sino que lo vamos a hacer en el ambiente más representativo. A veces vamos a quebrar cosas, a veces vamos a estallar cosas. Nos ayudan, porfa, con los micrófonos abiertos. Muchas gracias. A veces vamos a quebrar cosas, a veces vamos a romper cosas, pero eso también es parte del aprendizaje. A veces dicen que ganar también es perder un poco, perder también es ganar un poco, ¿cierto? Entonces, como último principio de testing para las pruebas de performance, vamos a recordar que nuestras pruebas deben ser asequibles y ejecutables en el plazo que esté fijado por el proyecto. Es decir, no nos vamos a inventar unas pruebas por allá todas voladas cuando las cosas ni siquiera se vayan estableciendo pues para ese tiempo, ¿cierto? Es decir, a mí me dicen, recuerden que la entrega final es el 30 de diciembre. Yo no voy a estar haciendo por allá pruebas que tengan que esperar hasta febrero, hasta marzo, hasta abril. Y si así sucede, lo que vamos a hacer es levantar la mano y decirle al cliente, mire cliente, no vamos a alcanzar, necesitamos o más tiempo o implantar un riesgo o hacer hotfix o hacer mejoras que nos permitan hacer las pruebas en un mejor tiempo. Tenemos una duda. Sí, John, por favor. Bueno, sí quería hacer un comentario basado en estos principios, porque digamos que la teoría a veces es muy bonita, pero la práctica no tanto. Generalmente cuando nosotros solicitamos un ambiente de performance para realizar nuestras pruebas, nos dan el ambiente que les sobra, no el ambiente más parecido a producción. Entonces, después de muchas gestiones y después de tratar de tener el mejor ambiente posible, cuando el ambiente de pruebas de performance es inferior al ambiente de producción, nuestras conclusiones deben de ser que el comportamiento de la aplicación se va a comportar así en el peor de los casos. Y tenemos que hacer las assumptions, se me olvidó la palabra en español. Tenemos que hacer las asunciones, sí, las... Aserciones. No, las assumptions. Asumí. Sí. Tenemos que asumir. Por supuesto. Sí, exacto. Tenemos Las que dar salvedades. el supuesto de que
el cliente entienda que las pruebas de performance no van a ser el comportamiento real de la aplicación en producción, sino el peor de los casos que se pueda presentar en un ambiente con las mismas condiciones con las que yo tengo el ambiente en donde estoy ejecutando la prueba. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro es que el cliente entienda que nosotros como performance tester no le vamos a solucionar el problema que ellos están teniendo de performance. Le vamos a ayudar a identificar los cuellos de botella para posteriormente hablar con las personas que lo vayan a arreglar, que lo vayan a solucionar y empezar esa negociación de, yo encontré esto, cómo lo solucionamos y llegar pues como a esas conversaciones y a esa comunicación. Pero para resumir, nunca nos dan el ambiente más parecido a producción, entonces hay que tratar como de manejarlo. Muchas gracias, John. Muy, muy valioso hacer esa salvedad, ¿cierto? Porque aunque en la teoría es verdad, se vea como de esa forma, rara vez pues las cosas se parecen, ¿cierto? O sea, hay que hacer más adelante un pasirón que nos muestre teoría versus realidad. Sería muy, muy útil y muy chévere. Entonces, recordemos que en estos principios entonces están que las pruebas se pueden realizar preferiblemente en el ambiente más cercano, si no hacer la salvedad, y tener pruebas que sean asequibles y ejecutables, es decir, que sí sean reales, que sí se pueden realizar, no unas pruebas por acá que nos hayamos inventado por impresionar al cliente, pero en realidad ni siquiera las podamos hacer. Entonces, para hacer un resumen, recordemos que los principios están asociados con el comportamiento del tiempo, hacer pruebas alineadas, pruebas reproducibles, pruebas con resultados entendibles, tratar de tener el ambiente más propicio y que sean asequibles y ejecutables. Entonces, hasta acá viene mi parte. Vamos a pasar con Martín, por favor. Como no, vamos a seguir un poco más en tema y bueno, esta vez vamos a hablar de los tipos de performance testing y luego vamos a hablar de los tipos de testing aplicados a performance. Pero vamos de a poco. Parece un trabalengua, pero sí hay diferencia. Las vamos a ir viendo. Bueno, si pasamos al siguiente slide. Dentro de performance testing, lo que nos dice la certificación, o que nos dice ISTQB, es que existen 7 tipos diferentes de performance testing. Muchas veces nosotros vamos a encontrar en un montón de bibliografía que esto es performance testing. Vamos a hacer performance testing así simplemente. No. Bueno, performance testing en sí es un término inclusivo, es un término muy abarcativo que abarca diferentes pruebas que intentan verificar la cuán bien responde nuestro sistema a distintas interacciones, principalmente, por supuesto, con usuarios o procesos que hagan uso de nuestro sistema. Bueno, entrando ahora un poco más en detalle, tenemos, como dijimos, tenemos load testing, stress testing, scalability testing, spike testing, endurance, concurrency, and capacity. Bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito cada uno. Load testing, el famoso testing de carga, el que todos conocemos y el que todos pensamos por defecto. Este tipo de test se enfoca en la habilidad del sistema de poder lidiar, por así decirlo, con niveles de carga, pero con carga anticipada, con números de carga, con números de usuarios o de procesos que nosotros prevemos anticipados. Los números esperados de usuarios o de transacciones que nuestro sistema debería soportar. Es decir, que la idea principal acá es trabajar con cargas realistas que vengan de transacciones de un número esperado de usuario y proceso. O sea, nosotros siempre tenemos que ubicarnos en el contexto. Si nuestro sistema es acotado, por decirlo de alguna forma, en términos de usuarios, sabemos que, no sé, hay en toda la empresa 30 usuarios que normalmente usarían el sistema. Bueno, tratamos con estas 30 personas. No es que vamos a probar ni con 20, ni con 70, no. 30 cargas realistas. Es fácil hablar de eso cuando nosotros tenemos un sistema acotado. Por ahí es un poco más difícil de prever cuando tenemos un sistema que es de acceso libre, como puede ser una aerolínea o un carrito de compras, que ahí ya estamos hablando de diferentes
cosas. Usuarios pueden estar logueándose en diferentes partes del mundo, en diferentes horarios, y bueno, ahí influyen muchos factores. Pero bueno, el objetivo principal aquí, como dice acá, la idea principal, son cargas realistas y anticipadas. Por otro lado, tenemos el stress testing, las pruebas de estrés. En este caso, nos ocupamos de verificar la capacidad o habilidad del sistema de manejar o poder soportar picos de carga que están iguales o superiores a los niveles esperados. Volviendo al ejemplo anterior, si nosotros tenemos un sistema que esperamos que una carga máxima de 30 personas, bueno, acá la vamos a llevar a 40, 50, 60. Entonces, la estamos estresando al sistema. La idea es que esta carga que le demos sea igual o superior, idealmente superior, bastante superior, a lo que nosotros esperamos, a los límites anticipados. Esto es lo que diferencia del load testing. Y el stress testing se utiliza para evaluar si el sistema puede o no manejarse con recursos reducidos. O sea, teniendo esta misma cantidad de recursos con los que disponemos actualmente o eventualmente vamos a disponer, si queremos probar si el sistema se la banca, como decimos aquí, si el sistema la soporta. Si puede manejar los recursos reducidos, como puede ser la capacidad del CPU, capacidad de cómputo, ancho de banda y de memoria. Por otro lado, tenemos el Scalability Testing. El Scalability Testing se ocupa de comprobar la capacidad del sistema de dar respuesta a futuros requerimientos de eficiencia, los cuales por lo general vienen, o sea, son números mayores a lo que nosotros esperamos. Supongamos que nosotros vamos a realizar un lanzamiento de un sistema para distintos grupos de usuarios, pero lo vamos a hacer en capas o en tandas. Entonces primero vamos a liberar este grupo de usuarios, que son X cantidad. Luego vamos a liberar, una vez que estemos más o menos estable, lo vamos a liberar para otro, al grupo Y, que es más. Entonces vamos viendo cuán escalable es nuestro sistema en temas en cuanto a capacidad. El objetivo es verificar que el sistema pueda crecer y que pueda escalar sin hacer o sin que fallen los requisitos y objetivos actuales de performance, los cuales se deben definir al principio, pero eso los vamos a hablar más adelante. Una vez que descubrimos cuáles son los límites de nuestro sistema en cuanto a escalabilidad, podemos avisar con tiempo, con anticipación, cuáles son los thresholds y cuáles son los problemas que pueden llegar a surgir. Como dijo John, como mencionó bien John hace un ratito, nosotros lo que hacemos es avisar, identificar cuellos de botella, identificar posibles fallas que pueda llegar a darse en cuanto a la utilización del sistema en sí. No vamos a solucionarlo, eso es un tema que tenemos que exponer y poner sobre la mesa para que, bueno, se tomen cartas en el asunto, si así se le desea. Como extra, el entorno de producción podría llegar a ajustarse. Una vez que identificamos estas cosas, estas posibles fallas, la idea ideal, para la redundancia de estos hallazgos, es que el entorno de producción pueda llegar a ajustarse y actualizarse en términos de hardware, previendo estas situaciones. Eso es un wish. Luego tenemos el spike testing. Este testing se enfoca en analizar la capacidad del sistema en responder apropiadamente, sin degradaciones, digamos, sin pérdida de respuestas, ni nada ni nada raro, a picos de carga. Picos pueden ser altos o picos bajos y poder retornar, volver al estado estable. Acá la idea es inyectar mucha carga de golpe, ver cómo es el estado transiente del sistema durante ese periodo y luego verificar que el estado real del sistema realmente se mantenga, que vuelva a un estado estable y que no, no sé, que no explote por algún lado por algún recurso en particular. Esto puede ser tanto picos altos como picos bajos. Supongamos que
estamos probando con el estándar nuestro de 100 usuarios, por darles un número, y de golpe lo bajamos a 20. Y vamos analizando cómo se comporta el sistema en cuanto a performance en esos picos. Desde 100 lo pasamos a 20, de 20 lo pasamos a 130, y luego lo volvemos a 100. Y vamos analizando cómo se va comportando el usuario, perdón, el sistema en términos de performance. Luego tenemos el endurance testing, que se refiere a la capacidad de nuestro sistema de mantenerse estable a lo largo del tiempo, pensándolo siempre en un contexto operacional, de transacciones de una operatoria normal del día. Este tipo de testing lo que hace es que verifica que no haya ningún problema de recursos durante largos periodos de actividad. O sea, trata de identificar que no haya memory leaks, que no haya problemas de conexiones con la base de datos, que por ahí, obviamente si tenemos una base de datos compartida, por ahí pueden llegar a haber bloqueos a lo largo del tiempo, porque otros usuarios están utilizando la base de datos, o temas que tengan que ver con la larga utilización del sistema. Puede haber problemas con los threads, que el thread pool se agote por X motivo. Y bueno, es interesante este tipo de prueba de endurance porque en realidad, si nosotros hacemos una prueba puntual, por decirlo de alguna forma, de utilización del sistema, de performance, un periodo corto, no sé, 1 hora, media hora, por ahí no existen este tipo de problemas que normalmente sí se evidencian durante la utilización prolongada. Los memory leaks, por lo general, se ven cuando el sistema se lo utiliza por mucho tiempo. Lo mismo que las conexiones de base de datos, y principalmente el tema de las bases de datos muy grandes, o que tengan, no sé, que utilicen store procedure que no están perfectamente... no, perfectamente. La perfección no existe. Apuntamos, pero no existe. Que estén bien diseñados o dentro de todo bien diseñados. Martín, Sí. yo quiero hacer una pregunta al público. ¿Saben qué es un memory leak? ¿Quién me da una definición de un memory leak? Alguno que se atreva. Ajá. No sean tímidos. Acá, Mariano es mi nombre. Básicamente lo que pasa cuando uno tiene un memory leak es que uno va utilizando la memoria y nunca la vacía, entonces llega un punto en el que empezás a tener toda la memoria ocupada y empezás a escribir fuera del rango de memoria que te toca a vos como procedimiento. Eso es básicamente un memory leak. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente. Eso se suele solucionar con configuraciones en el Garbage Collector y en el sistema operativo Exactamente. para que una vez el sistema termine de utilizar el proceso que está usando, libere la memoria que alocó en el sistema para que futuros procesos utilicen de nuevo esa memoria. Muchísimas gracias por tu participación. Exactamente. Es un término que se utiliza mucho, es muy técnico todo esto, Memory Leak, pero bueno, el famoso Garbage Collector que hay que utilizar, y hay procesos y demás. Hay muchas herramientas y lenguajes que ya tratan de eliminar este problema, pero obviamente cuando el sistema es muy grande o hay mucha gente que por ahí no consideró esas cosas, el tema de la utilización de muchos usuarios y cosas concurrentes y demás, puede suceder. O sea, el endurance testing trata de identificar este tipo de patrones o problemas. Bueno, siguiendo con el concurrency testing, en este caso intentamos verificar que el impacto que tiene la concurrencia de usuarios y transacciones simultáneas en el sistema no sea perjudicial para el performance. ¿Cuántos de nosotros sufrimos al inicio de la pandemia cuando de golpe el mundo entero, literalmente el mundo entero, empezó a utilizar sistemas al mismo tiempo, webs? Le hace, a mí me pasó, experiencia personal, que quería, obviamente estábamos todos encerrados, quería comprar en el carrito de compras para que me envíen algo que en el supermercado.
no cargaba la página. Claro, todo el mundo de golpe se acordó que existía un sitio web del supermercado y todo el mundo quería. Claro, el pobre sistema no estaba preparado para eso. Ahí no hubo un performance test. Ahí no se pudo prever, lamentablemente, la aparición de una pandemia, como prácticamente en el 99% de los sistemas del mundo. Y bueno, ¿qué pasó? Caían, no andaba, no cargaba la página, ni siquiera se logueaba, era terrible. Y bueno, lo mismo que seguramente con muchísimas muchas aplicaciones y sistemas. Entonces, lo que tratamos de identificar acá es este tipo de problemas de concurrencia, que es bastante complicado de probar, identificar en ambientes donde no se puede probar libremente con datos reales, como se podría hacer en producción, ¿no? Como ya hablamos. En producción nosotros, ojalá, seríamos muy afortunados de poder probar cosas en el ambiente productivo, pero bueno, hay ciertos recaudos que uno tiene que tomar y normalmente no se puede hacer eso. El ideal es probar en un ambiente no productivo que sea lo más cercano, pero bueno, ya todos sabemos que no es tan fácil. Pero para esto, o sea, el concurrency, los problemas que se pueden llegar a identificar en concurrency testing pueden llegar a ser mitigados, lo posible con un buen análisis previo del sistema y al momento de llevarlo adelante. Y por último tenemos el capacity testing, que lo que intenta es determinar los límites del sistema, es decir, cuántos usuarios o transacciones puede soportar nuestro sistema sin que degrade la performance general y se mantenga los objetivos de performance. O sea, acá el tema de capacity testing intenta descifrar cuál es ese threshold, cuál es el límite máximo de usuario que yo puedo llegar a manejar sin que, hablando mal y pronto, explote todo, sin que me tiemble el piso, por decirlo de alguna forma. Entonces, y aquí les doy una regla mnemónica que yo mismo utilicé al momento de estudiar, que es el Remember the CLESS. TCLESS, que serían básicamente las iniciales de todos los tipos de performance. Lo voy a decir sin leer. Capacity, concurrency, load, endurance, stress, scalability. Y me olvidé el último, scalability. Y spike. Siempre me olvido uno. Siempre me falta la última S. Pero bueno, es una regla mnemónica para que nos acordemos al momento del examen que seguramente es una pregunta muy importante del examen, es casi básica, de cuáles son los tipos de performances. Y bueno, esta regla mnemónica, el CLESS, les va a ayudar. Bueno, y ahora vamos a hablar de los tipos de testing, aplicados a performance testing. Dentro de lo que, para aquellos que hayan por ahí hecho ya la certificación de performance, la de Foundation de ISTQB, lo recordarán posiblemente, en que existen dos tipos de pruebas, dos tipos de testing que podemos realizar: el testing estático y el testing dinámico. El testing estático es cuando nosotros hacemos testing, por decirlo de alguna forma, de cosas estáticas, sin la ejecución, sin necesidad de ejecutar el sistema. Esto es importantísimo porque muchos defectos o problemas de performance se introducen en la arquitectura y en el diseño del sistema al momento de definir cosas, los meros requerimientos. Estos se pueden llegar a introducir por malos entendidos o por falta de conocimiento, no tenemos que conocer todos, por supuesto, mediante de parte de los diseñadores, de los programadores y de todos los desarrolladores que entre todos desarrollamos el sistema. Estos defectos también pueden llegar a introducirse porque no se especificó del todo bien algún requerimiento, o sea, pudo haberse intentado aclarar algo, pero por ahí no fue del todo claro, o no se le prestó atención. Entonces, qué sé yo, por ahí el testing estático trata de verificar que se capturen requerimientos relacionados
a los principios. Por ejemplo, al response time, que es el tiempo de respuesta, al throughput o a la utilización de recursos. Así como también puede ser a los niveles de carga esperada, utilización de tipos de usuarios, demás, y un montón de conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de todas estas charlas. Por otro lado, tenemos el testing dinámico. El testing dinámico es aquel que nosotros realizamos al ejecutar nuestro sistema, ejecutar el código, hacerlo moverse a ejecutar el sistema. En niveles de test más altos, como pueden ser el testing de sistema o el testing de integración de sistema, el uso de entornos realistas de datos y de cargas es crítico para poder obtener resultados viables o realistas o precisos. En modelos como puede llegar a ser Agile o otros modelos iterativos de desarrollo, los equipos deberían incorporar este tipo de pruebas, tanto dinámicas como estáticas, dado que se puede verificar con mucha antelación o identificar con más antelación aún cuáles pueden llegar a ser algunos de los problemas que podríamos llegar a identificar luego. Bueno, vemos acá, ahora, esa es la definición en general de lo que son el testing estático y el testing dinámico. Y ahora, estas dos ramas de testing aplicadas a performance testing, ¿qué nos dice la certificación? Que en este caso en el testing estático se puede llegar a aplicar al rever los requerimientos, ahí está, no me salía la palabra, no quería decirlo en inglés, pero bueno, todos los requisitos, las especificaciones, ver los documentos de especificaciones para verificar que se hayan considerado temas como concurrencia, utilización de recursos, distribución de servidores. Muchas veces si nosotros tenemos un sistema que puede ser accedido por muchas partes, del mundo, que hace una aerolínea, como siempre el típico caso, eso puede llegar a tener usuarios de todo el mundo, entonces hay que tratar de considerar eso, la latencia que puede llegar a tener el sistema, qué sé yo. Reviews de esquemas de base de datos, muchas veces estos esquemas, no son pensados por ahí de la mejor manera posible en términos de utilización de recursos. Por ahí se hacen demasiadas tablas o al revés, o demasiado pocas tablas, y hace que en el eventual caso de que haya muchos procesos corriendo al mismo tiempo, no se logre un tiempo de respuesta aceptable. También ahí ponen por ahí en vela de juicio de si utilizar, no sé, transacciones o procedimientos almacenados y demás, y bueno, toda parte técnica específica de base de datos que es útil cuestionar en el buen sentido, y que evidentemente van a afectar nuestra performance en el sistema. Bueno, lo mismo, reviews de sistema, de arquitecturas de sistema y de red también, es súper importante. Bueno, ya sabemos, las redes son, no sé, todo depende. Por lo general ahora nuestros sistemas son todos web, entonces dependemos de cosas en la nube y demás, pero si también tenemos un sistema en una red local, verificar eso, tenerlo en cuenta. También, por supuesto, el código, reviews de secciones importantes de código, principalmente de aquellas partes más críticas, donde pasa muchas veces por día o por unidad de tiempo, quizás en una hora pasan muchísimas veces por alguna parte del código. Bueno, eso tenemos que asegurarnos de que esté codificado, que esté realizado de lo más limpio posible, lo más adecuado posible. Eso todo en cuanto a estático. Reviews básicamente de requerimientos y de arquitecturas y demás, sin necesidad de ejecutar el sistema. Y por otro lado, en la parte dinámica tenemos, bueno, durante la ejecución del sistema. Podemos realizar performance testing en el mismo momento en el que estamos realizando los unit tests. Obviamente que los tiempos esperados en cuanto a un unit test no son lo mismo que una transacción total.
Pero bueno, hay un montón de factores que se pueden ya estar empezando a analizar al nivel de unit test. Y bueno, y con el resto de los niveles de testing también, en integración de componentes también, cuando ya estamos interactuando entre los distintos componentes del sistema, el system testing, el sistema en sí, system integration testing, esto es súper importante, porque si nosotros tenemos un sistema que interactúa con otros sistemas externos, esas interfaces tienen que ser probadas lo antes posible. Y si es con el sistema, el third party, ya funcionando, mejor. Y si no, bueno, si también se está desarrollando, bueno, tratar de emular lo más parecido posible a la utilización que tendría este sistema externo. Y por supuesto, dentro del acceptance testing también se hacen este tipo de pruebas de performance, tanto a niveles de aceptación de usuario, en cuanto a la percepción que tiene el usuario, en cuanto a la respuesta que obtiene del sistema mediante la utilización, como, no sé, el tema de transacciones que sean contractuales, no sé, un sistema puede llegar a estar afectado de un montón de formas. Bueno, hay veces que por contratos, no sé, gubernamentales, por lo que sea, tienen algunas limitaciones, algunos requisitos específicos en cuanto a performance, en cuanto a configuración de la información, estructura de los datos que utiliza el sistema, que pueden llegar a afectar este tipo de cosas. También, bueno, todo eso también se tiene que considerar dentro de lo que es el testing dinámico de nuestro sistema. Bueno, eso es todo el contenido que tenemos con Andrea para hoy. Por supuesto, esto sigue, es mucho el contenido que vamos a darles, así que espero que les haya gustado y que nos sigan acompañando en las próximas 2 ediciones de todas estas sesiones de charla que tenemos. Bueno, y ahora, por supuesto, dejamos el micrófono abierto para todos ustedes que tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia, ¿por qué no? Crítica también. Consulta. Javier, de este lado, acá. Sí, Javi. Respecto a la certificación, ¿sí? Por ahí, a ver, hay certificaciones que son un poco más pesadas o no. Esto es una apreciación de ustedes, ¿no? ¿Cómo les resultó el sílabus, ¿sí? De lo que es la certificación ISTQB de performance. Sí. No sé, son capítulos largos, viste que depende a No. veces. A ver, en cuanto a contenido, son 5 capítulos. Vamos a empezar por ahí. Bien. El más largo, si mal no recuerdo, era el 4º, del cual vamos a hablar la semana que viene, en la próxima parte, en el Mindset 2. Así que Bien. les aseguro que charlarlo así va a ser mucho más fácil de asimilar. Es un poco más largo. Por supuesto que tiene su parte más asimilable, más fácilmente asimilable, y otra un poco más tediosa. Bien. Pero en general no es tan pesado. Por supuesto que todo lo que vimos hoy es prácticamente el primer capítulo. En 1 hora ya revisamos, ya aprendimos, ya estudiamos el primer capítulo de la certificación. Bien, Entonces, perfecto. ¿Y es este, meramente teórico el sílabus? sí, tenés que hacer algunos cálculos, lamentablemente. Bien. Pocos, gracias a Dios. Pero sí, como todo tiene su partecita un poco más tricky. Pero en general lo que es la certificación, vos lo que te dan a veces, en algunas, siempre, casi seguro que siempre te dan algunas preguntas de contexto en el que vos te dan una situación, la explican, la Claro, tenés que tal leer cual. bien, y de eso Sí, sí, por sacan al menos supuesto. 2 o 3 preguntas. Claro, exacto. Pero bueno, es como todo, el que haya rendido también la certificación u otra certificación, no solo la Foundation, siempre saben que hay algunas preguntas que son un poco más sencillas y otras que te hacen pensar un poco más. Pero en No, general ni es hablar, claro. bastante
asimilable. Perfecto, ahí está. Gracias. Gracias, Bueno. eso apuntaba la pregunta. Gracias. Y bueno, ya que seguimos en ese hilo, les comento que, vuelvo a repetir, todas estas charlas están basadas en el contenido, en el syllabus de la certificación. Así que todo lo que hablemos acá va a estar mencionado en alguna u otra parte. Y después les vamos a ir diciendo eventualmente vamos a ir viendo todo lo que abarcamos de la certificación. Por supuesto que tengan en cuenta que nosotros hacemos un esfuerzo para poder resumir lo más posible el contenido, pero obviamente que en 3 horas que vamos a estar nosotros hablando, no, por ahí no podemos abarcar todo. Esto, las 3 charlas que vamos a dar, Performance Mindset 1, que ya lo terminamos, Performance Mindset 2 y los Baby Steps, van a abarcar en general un 40 o un 50% de la certificación. Así que ya con que asistan a estas charlas ya vamos a estar aprendiendo bastante. Por eso creo que están copadas, como decimos nosotros. Andrea, no sé si tenés algo para... No, agradecerles por la compañía, por la participación, darle las gracias por acompañarnos y animarlos a que empiecen a leer el material. Vamos también pues, a compartirles la grabación para quienes de pronto llegan un poquito tarde o no lo alcanzaron a ver. Decirles que se animen. Esto es todo un viaje, entonces ahí estamos juntos para que empecemos y para que aprendamos. Bárbaro. Luego también le vamos a estar compartiendo la presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos dentro de aproximadamente 2 semanas en la parte 2. Perfecto, gracias. Cuídense Muchas mucho. gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Excelente la Chao. charla. Gracias. Muy buena. Gracias. Muy buena. Gracias, chicos. Abrazo a todos. Chau, chau. Gracias.